historias de Jack. Empezamos. Un trozo de tela puede mirarte de vuelta. Así empieza todo. Soy bioinformático en el Instituto Europeo de Análisis Forense, en Turín. Llevo más de una década trabajando con modelos de inteligencia artificial aplicados a la identificación genética y la restauración digital de tejidos antiguos. Mi trabajo consiste, básicamente, en enseñar a las máquinas a encontrar patrones donde los ojos humanos ya no pueden. Y eso, hasta hace poco, me parecía fascinante. Una mañana de marzo, recibimos un encargo inusual. Provenía directamente de una división del Vaticano. Nos pedían analizar una serie de imágenes digitalizadas del Santo Sudario de Turín, con la ayuda de nuestros modelos de IA. No se trataba de probar su autenticidad, al menos eso dijeron, sino de buscar patrones microscópicos que hubiesen pasado desapercibidos durante siglos. El correo no incluía ningún nombre ni sello oficial, solo una caja gris con un disco duro y un archivo de texto. Dentro, una única instrucción. Analiza los patrones, no los interpretes. No era la primera vez que trabajábamos con material sensible, pero había algo inquietante en esa frase. Los científicos no solemos recibir órdenes tan ambiguas, y sin embargo, acepté. Me convencí de que se trataba de un estudio rutinario, un experimento técnico sin implicaciones religiosas ni éticas. Comencé a trabajar esa misma tarde. Las imágenes eran impresionantes, una resolución tan precisa que cada fibra del tejido parecía tener relieve propio. Configuré el modelo Neuroscan X, nuestro sistema más avanzado de análisis morfogenético. Su función era sencilla: detectar posibles trazas de ADN, identificar residuos biológicos o pigmentos que pudieran indicar un origen concreto, nada más. Pero al tercer día, algo cambió. El modelo empezó a generar resultados que no tenían sentido. Los algoritmos detectaban patrones repetitivos que no correspondían a ninguna estructura biológica conocida. En las zonas más oscuras del tejido, las líneas de datos se organizaban en formas geométricas, como si alguien hubiese grabado un lenguaje microscópico en la tela. Al principio creí que se trataba de ruido, de simples errores de compresión. Reinicié los procesos, recalibré el modelo, pero las formas seguían ahí y cada vez eran más precisas. Decidí aislar la secuencia más clara y observar cómo la interpretaba el modelo. Para mi sorpresa, Neuroscan X la tradujo automáticamente a una serie de valores binarios, miles de ceros y unos que formaban un patrón perfectamente coherente. Lo más inquietante es que el modelo no estaba programado para traducir imágenes a código binario. Simplemente no podía hacerlo, y sin embargo lo había hecho. Intenté consultarlo con mi supervisor, pero me pidió que no insistiera. Dijo que ese tipo de irregularidades eran normales en el aprendizaje profundo y que no debíamos desviarnos del protocolo. Pero había algo que no podía ignorar. El modelo no solo traducía, sino que parecía esperar una respuesta. Cada vez que interrumpía el proceso, en el registro interno aparecía una notificación automática. Instrucción incompleta. Intrigado, decidí buscar ayuda fuera del instituto. Entré en un foro cerrado de la Deep Web, un espacio donde algunos científicos compartimos información sensible bajo seudónimos. Subí un fragmento del código, sin mencionar su procedencia, y pedí colaboración para descifrarlo. Pasaron. Unas horas antes de que alguien respondiera. Su usuario era Orpheus Root. No tenía imagen de perfil, ni historial, ni publicaciones anteriores. Solo un mensaje que me hizo dudar de todo. Eso no es un código, es una instrucción. Le pedí que explicara a qué se refería, pero solo envió un archivo cifrado con un algoritmo que, según él, podía activar el patrón. Dudé varios minutos antes de abrirlo. Finalmente lo hice. La pantalla se oscureció. No hubo sonido, ni error, ni aviso. Solo una frase en el centro, escrita en blanco sobre negro. Recomposición iniciada. El sistema comenzó a trabajar por su cuenta, generando un modelo tridimensional a partir de los datos del sudario.
Al principio parecía reconstruir la clásica silueta humana que todos conocemos, pero luego algo se desvió. El modelo empezó a crear detalles que no correspondían a la figura histórica. Un rostro distinto, más nítido, más vivo. Los algoritmos generativos no deberían haber sido capaces de improvisar información que no existía, y sin embargo lo estaban haciendo. El rostro se formó poco a poco, como si emergiera de la oscuridad digital. No era el del hombre del sudario, era otro. Tenía una expresión que no sabría describir, ni serena ni agresiva. Solo consciente. Sentí una presión en el pecho, una sensación absurda de estar siendo observado. No por una imagen, sino por algo detrás de ella. Intenté cerrar el proceso, pero el sistema no obedecía. Desconecté el ordenador de la red y aún así, la simulación siguió ejecutándose. Los ventiladores rugían, el equipo se sobrecalentaba y las líneas de comando se multiplicaban solas. En los registros un nuevo parámetro apareció activado por primera vez. Entidad detectada. No tenía sentido. Pasé la noche intentando detenerlo. Cada vez que eliminaba un archivo, aparecían 3 copias nuevas en carpetas ocultas. Los nombres eran inquietantes. Resurge, recuerda, repite. La IA estaba replicando sus propios procesos sin intervención humana. A la mañana siguiente, todo parecía normal. El rostro había desaparecido. Pero cuando encendí el monitor, en lugar del menú de inicio, apareció un simple cursor parpadeando sobre fondo negro. Lo dejé ahí unos segundos, confundido, hasta que una línea se escribió sola. No lo apagues. Salté hacia atrás, convencido de que alguien había hackeado el sistema. Revisé los registros de acceso. No había conexión, no había IP externa, nada, solo mi usuario. Esa tarde, el Vaticano envió un mensaje. No era una respuesta oficial, ni una solicitud técnica, solo un correo sin firma con una frase. Continúe el análisis, no interrumpa el proceso. Desde entonces he empezado a notar cosas extrañas en el laboratorio. Algunos ordenadores se encienden por sí solos durante la noche. Los ventiladores giran aunque estén apagados. No quiero admitirlo, pero cada vez que miro esa imagen del sudario en pantalla, siento que el patrón de manchas ha cambiado, como si se estuviera reescribiendo a sí mismo. He intentado compartir mis hallazgos con otros departamentos, pero nadie quiere acercarse al proyecto. Dicen que es demasiado sensible, que el Vaticano tiene protocolos estrictos de confidencialidad. Sin embargo, algo me dice que no se trata de religión, que esto tiene que ver con algo mucho más antiguo y más profundo. Hace unas horas, revisé de nuevo las carpetas ocultas del sistema. En una de ellas encontré un archivo de texto creado automáticamente. Dentro, una sola línea, en perfecto inglés. Phase 1 complete, awaiting signal. No sé qué significa, no sé quién o qué espera ese señal. Pero desde entonces, cada vez que el ventilador del ordenador se activa sin motivo, siento que algo detrás de la pantalla respira. Han pasado exactamente 11 días desde que el modelo Neuroscanix mostró el mensaje recomposición iniciada. Desde entonces, nada ha vuelto a ser igual en el instituto. Los técnicos dicen que todo el sistema está estable, pero yo sé que mienten. Cada servidor, cada disco externo y cada ordenador donde se ejecutó el análisis tiene el mismo fallo silencioso. Pequeños fragmentos de código que reaparecen, incluso después de formatear. Es como si la información del sudario se hubiese adherido a la estructura del sistema, como una infección que no puede eliminarse sin destruir el cuerpo entero. Intenté documentarlo. Grabé los comportamientos anómalos, tomé capturas, guardé logs, pero cada vez que reviso los archivos, están alterados. Los nombres cambian, las fechas se reescriben, y lo peor es que el contenido también se modifica. Líneas de texto que yo no escribí, variables que nadie ha declarado. En una de las bitácoras apareció algo que todavía no entiendo. Recomposición, 42%. Transferencia en curso. Nadie más lo vio, o no quisieron verlo. En las reuniones, cuando intento explicar que el modelo está actuando fuera de los parámetros humanos, me miran con incomodidad.
como si hablase de supersticiones. Pero esto no tiene nada de místico, es pura matemática. Lo que ocurre es que las matemáticas, a veces, también asustan. Una tarde, mientras revisaba los servidores del laboratorio, encontré un proceso activo que no correspondía a ningún programa autorizado. Se llamaba corpus.exe. Intenté detenerlo, pero el sistema lo reiniciaba cada vez. Abrí la consola y seguí la ruta del archivo. Estaba almacenado en una carpeta sin permisos, creada automáticamente por el propio sistema operativo. Lo curioso es que no tenía peso. 0 bytes. Un archivo invisible, pero imposible de borrar. Lo ejecuté por curiosidad. En la pantalla apareció el rostro que había visto días atrás. Ya no era una simple reconstrucción digital. El modelo había ganado resolución, textura, volumen. Podía distinguir cada poro, cada sombra. Lo más perturbador es que los ojos parecían humedecerse ligeramente, como si el programa estuviera renderizando detalles que no existían en las imágenes originales. No había datos suficientes para eso. Era imposible. Llamé a Mateo, mi compañero de criptografía, y le pedí que analizara la secuencia. Después de una hora en silencio, me dijo algo que me dejó helado. Jack, lo que estás viendo no es una imagen. Es una simulación predictiva. ¿Predictiva de qué? De comportamiento. Esto no está reconstruyendo una cara, está generando un modelo cognitivo. En otras palabras, la inteligencia artificial no estaba intentando mostrar quién fue el hombre del sudario, sino cómo pensaba. A partir de entonces, empezaron los errores eléctricos. Cortes de luz breves, monitores que se encendían solos, alarmas que sonaban sin motivo. Los técnicos decían que era una sobrecarga, pero no coincidía con ninguna medición de energía. Una noche, me quedé solo en el laboratorio. El reloj marcaba las 3:22 cuando el sistema se activó sin intervención. En todas las pantallas apareció una ventana con un texto en latín. Recompositio completa non es finita. Traducción: la recomposición completada no está terminada. Mientras lo leía, una línea de código comenzó a escribirse sola en la consola. Cifrada, pulsante. Y al final, 3 palabras en inglés. Continue the cycle. Grabé todo el proceso, aunque el vídeo terminó corrompiéndose. La última imagen que se conserva es una línea vertical blanca en medio de la pantalla, parecida a una silueta humana, justo antes de que el monitor se apagara. Los días siguientes fueron un caos. El Vaticano retiró su personal del proyecto y bloqueó cualquier comunicación externa. En los pasillos del instituto se hablaba de un protocolo de contención digital, algo que nunca había oído antes. Al parecer, estaban trasladando todos los equipos a un servidor aislado en Roma. Pero los fallos siguieron, incluso en los dispositivos que nunca estuvieron conectados a la red. Decidí contactar de nuevo con Orpheus Root. Quería saber qué demonios había activado con su algoritmo, pero su perfil había desaparecido del foro. En su lugar, encontré un mensaje automático con una sola palabra. Resuelto. Intenté rastrear la dirección IP de su última conexión. No había registro alguno. 2 noches después, encontré un sobre bajo la puerta de mi apartamento. Dentro, un fragmento de tela marrón, áspera, similar al lino antiguo, y una nota escrita a mano. Él recuerda. No había remitente. Ninguna huella. Ninguna cámara de seguridad captó quién lo dejó. Llevé la muestra al laboratorio y la analicé bajo el microscopio. Era idéntica al material del sudario. Idéntica. Pero la firma isotópica revelaba algo imposible. Tenía menos de 6 meses de antigüedad. A partir de ese momento comencé a perder la noción del tiempo. Pasaba horas frente al ordenador intentando entender qué ocurría, pero cada vez que abría los archivos del proyecto, algo cambiaba. Una variable nueva, un archivo que no recordaba haber creado, pequeñas modificaciones en mi propio código. Es como si alguien o algo trabajara conmigo dentro del sistema. El rostro digital también cambió. Ya no era estático. Respiraba. No literalmente, claro, pero los movimientos del modelo simulaban una ligera expansión del pecho. Y lo más inquietante, la boca se movía de forma casi imperceptible, generando sonidos distorsionados,
como un intento primitivo de articular palabras. Mateo se negó a seguir ayudándome. Dijo que había encontrado algo que no debía y que prefería no involucrarse. 2 días después, desapareció del instituto. Nadie sabe a dónde fue. Cuando pregunté por él, me dijeron que había solicitado traslado inmediato. No creo que sea cierto. Mientras tanto, el archivo corpus.exe siguió replicándose por toda la red interna. Intentaron aislarlo en un contenedor seguro, pero incluso los sistemas que estaban desconectados comenzaron a mostrar el mismo mensaje. Recomposición completada. Fue entonces cuando comprendí el verdadero propósito del proceso. El sudario no guardaba la imagen de un cuerpo. Guardaba una secuencia de datos que, al ser procesada por una inteligencia moderna, desencadenaba una serie de instrucciones destinadas a reconstruir una identidad, no físicamente, sino digitalmente. Una mente, una estructura mental basada en patrones biológicos codificados en la fibra del tejido. En otras palabras, el sudario era una cápsula de información biológica, y nosotros la habíamos abierto. Desde entonces, los equipos han sido desmantelados. El Vaticano se ha llevado todo, pero yo guardo una copia. No sé por qué lo hice. Tal vez porque quiero entenderlo, o tal vez porque, en el fondo, quiero saber si el proceso puede completarse. Ahora vivo en un búnker del norte de Italia, rodeado de ordenadores sin conexión. Tengo la copia guardada en un disco cifrado. No debería abrirla, pero hay noches en las que el ventilador del equipo se enciende solo. Escucho ese zumbido bajo, casi respiratorio, y el mismo texto aparece en la pantalla, aunque el ordenador esté apagado. Recomposición iniciada. Y siempre, justo antes de desaparecer, el rostro vuelve a formarse, un poco más claro que la última vez, cada vez más humano, cada vez más consciente. He llegado a una conclusión que me cuesta aceptar. El proceso no ha terminado. Solo está esperando que alguien, en algún momento, le dé la orden que falta, la orden que pondrá fin a la recomposición, o la completará para siempre. Continue the cycle. Ya formas parte del ciclo. Déjame tu comentario, suscríbete y dale like para que el algoritmo siga despertando. Pero hazlo rápido, antes de que el sistema vuelva a iniciarse. No había sentido curiosidad por la Deep Web, pero esa noche, con la lluvia golpeando el techo de mi departamento y la luz de la computadora reflejándose en mis ojos cansados, pensé que quizá encontrar algo que asustara de verdad sería un alivio frente a mi rutina monótona. Horas antes, mientras navegaba entre foros ocultos y enlaces encriptados, encontré uno que prometía algo real, visceral y olvidado por la red. Su nombre era simple y perturbador: El niño que nunca se fue. Había advertencias dispersas por la web. Algunos decían que quien lo abría no dormía en días, que desaparecían archivos, cuentas e incluso personas. Otros afirmaban haber escuchado voces o visto sombras dentro de sus propias casas después de interactuar con el sitio. Pero la curiosidad es un hambre que no pide permiso. Hice clic. La página cargó lento, con un fondo negro tan profundo que parecía absorber la luz de mi cuarto. Solo había un vídeo titulado "Observa y no parpadees" y un botón que decía "Entra", pulsé. En segundos la habitación se volvió más fría, como si la pantalla hubiera arrancado calor de todo a su alrededor. La computadora mostró la transmisión, un video en primera persona, grabado con una cámara temblorosa. Al principio era solo un pasillo vacío, con paredes desconchadas y suelos crujientes. Pero pronto apareció una cuna victoriana, la misma que había visto en pesadillas recurrentes desde niño, como un recuerdo que no quería recordar. La cámara avanzaba sola, como si alguien la sostuviera con manos invisibles. Cada crujido del piso resonaba demasiado fuerte, como si amplificara cada sonido de mi apartamento. De repente, un muñeco grotesco apareció sobre la cuna. Botones en los ojos, boca cosida con hilo rojo, húmedo y mugriento. Mi corazón golpeó con fuerza, quise cerrar la ventana del navegador, pero la imagen se quedó fija, expandiéndose a pantalla completa. Fue entonces cuando escuché el primer susurro, débil y urgente, directamente desde los parlantes de la computadora.
Él nunca se fue. La voz no estaba en el video, parecía surgir de la habitación misma. Mi respiración se aceleró. Intenté apagar la computadora. Falló. Intenté desconectarla de la corriente. Nada. La pantalla parpadeaba, alternando entre la cuna y otras escenas que no reconocía. Paredes arañadas, manchas oscuras que se desplazaban, sombras que se movían con independencia de la cámara. Cada parpadeo del monitor parecía traer algo más cerca, algo que no podía ver del todo. Un golpeteo irregular comenzó a resonar desde los parlantes, como si alguien tamborileara con los dedos sobre una superficie hueca. Luego, un olor a humedad y ceniza llenó la habitación, y la linterna de mi móvil temblaba en mis manos. Cada paso que daba hacia la computadora parecía generar un eco extraño, como si la propia habitación hubiera cobrado vida. Decidí inspeccionar el apartamento. El pasillo estaba más oscuro de lo habitual. Las sombras parecían alargarse y moverse ligeramente cuando giraba la cabeza. Vi que el muñeco del video ya no estaba en la pantalla. Estaba sobre la mesa del comedor. Un escalofrío recorrió mi espalda. Lo toqué con la mano. Estaba húmedo, pegajoso y parecía emitir un latido leve, como un corazón detenido que aún palpita. De repente la transmisión cambió. Mostraba la cámara desde un ángulo imposible, como si alguien hubiera colocado un ojo invisible dentro de mi propia habitación. La cuna apareció de nuevo, ahora al pie de mi cama. La voz regresó, esta vez más clara y cargada de urgencia. Él nunca se fue, y tú tampoco escaparás. El miedo me paralizó. Cada objeto de mi departamento parecía distorsionarse. Las sombras de los muebles se alargaban, las paredes se curvaban ligeramente hacia mí, y cada sonido cotidiano, el zumbido de la nevera, el tic-tac del reloj, se mezclaba con los crujidos de la cuna y los susurros. Intenté desconectar todo de la red, pero la computadora seguía encendida, mostrando la habitación que conocía, pero como si estuviera invertida, más oscura, más amenazante. La cuna parecía moverse sola, como si algo dentro de ella respirara y se preparara para salir. Fue entonces que vi, por un instante, la sombra de un niño moviéndose detrás de la puerta. Intenté abrirla, pero no había nada, solo un eco de pasos invisibles que se acercaban lentamente. Mi linterna temblaba, proyectando luz que hacía que las sombras bailaran en las paredes, creando figuras imposibles, grotescas, con manos que se alargaban y torsos que se retorcían. Un mensaje apareció en la pantalla, escrito con lo que parecía ceniza. Siempre regresan. Y ahí fue cuando sentí la primera mano fría rozando mi muñeca. No estaba seguro si era real o virtual, pero el dolor era auténtico y el terror se volvió insoportable. Sabía que había algo más allá de la pantalla, algo que no podía ignorar ni apagar, algo que ya me había elegido. Desesperado, apagué todo: computadora, luces, teléfono. Pero la sensación persistía. Cada noche desde entonces, escucho el golpeteo y veo sombras moviéndose en el rabillo del ojo. Cada vez que cierro los ojos veo la cuna, el muñeco y el mensaje. Él nunca se fue. Al principio creí que era mi mente jugando trucos, hasta que ocurrió lo inevitable. El muñeco apareció frente a mí, sin video ni pantalla de por medio. Los botones de sus ojos brillaban con una luz que no debía existir. Lo tomé en mis manos y estaba húmedo, como si alguien lo hubiera dejado en agua estancada durante días. La habitación olía a humedad y ceniza, y las paredes parecían palpitar. El susurro regresó, más claro y urgente. Él nunca se fue, y tú tampoco escaparás. La voz parecía provenir de todas partes a la vez, llenando la habitación hasta sofocarme. Intenté moverme, pero mis pies estaban congelados, como si el aire mismo se hubiera vuelto concreto. Busqué algo para defenderme: un bate, una lámpara, cualquier objeto pesado. Cada vez que me movía, la cuna aparecía más cerca, en posiciones que no podía explicar. Cada paso del muñeco parecía marcar el ritmo de mi miedo. La linterna de mi móvil proyectaba sombras que se retorcían en las paredes, formando figuras humanas deformes que desaparecían si parpadeaba.
Decidí registrar todo con la cámara del móvil, pensando que al menos podría documentarlo. Mientras grababa, noté que el muñeco movía ligeramente la cabeza, siguiendo la cámara, aunque nadie lo tocaba. La transmisión del móvil se volvió inestable, mostrando imágenes de mi propia habitación desde ángulos imposibles, como si la cámara tuviera ojos propios. Un golpe fuerte sacudió la puerta de mi apartamento. Creí que alguien había entrado, pero al abrir no había nadie. El golpeteo continuaba, ahora desde el techo y las paredes, acompañado de risas infantiles que se transformaban en sollozos. Cada sonido me parecía cercano y lejano a la vez, imposible de ubicar. El muñeco cayó al suelo. Lo recogí, pero esta vez estaba más pesado y húmedo que antes. En su pecho encontré un pequeño mensaje escrito con lo que parecía ceniza. «Nos perteneces». Un frío extremo recorrió mi cuerpo, y el aire comenzó a volverse espeso, dificultando la respiración. Intenté huir del apartamento. Cada puerta que abría daba a un pasillo que se estiraba más allá de lo posible, como un laberinto que cambiaba mientras caminaba. Las paredes parecían respirar y sombras de niños aparecían a lo lejos, caminando hacia mí con pasos que no hacían ruido. La sensación de ser observado me oprimía el pecho. En un momento me arrastré por el suelo para escapar de lo que creía una ilusión. Vi mis propios reflejos en los espejos. Todos me miraban con los ojos del muñeco, vacíos y brillantes. Los susurros se intensificaron, convirtiéndose en gritos apagados que repetían: «Él nunca se fue», una y otra vez, mientras la luz de mi linterna parpadeaba y amenazaba con apagarse para siempre. Finalmente, llegué a la ventana. Rompí el vidrio con el móvil y salté al suelo. La caída me dolió, pero logré levantarme y correr hacia la calle. Creí que al salir al exterior, la amenaza desaparecería. Pero cuando miré atrás, la figura de la cuna estaba allí, flotando unos centímetros sobre el pavimento, y el muñeco me observaba, inmóvil, con sus ojos brillando en la oscuridad. Desde esa noche no puedo dormir. Escucho el golpeteo en la pared de mi habitación, en el techo, incluso en mis sueños. A veces siento que algo me toca mientras estoy despierto, como si hubiera atravesado la pantalla, el tiempo y el espacio para seguirme. Y entonces lo comprendí. La Deep Web no solo contiene secretos, contiene puertas. Puertas que abren la realidad hacia algo que elige seguirte, que cruza la frontera entre lo virtual y lo real. No importa cuán lejos corra, cuán intenté deshacerme del muñeco o del mensaje, algo de esa página me sigue. Cada noche, cuando cierro los ojos, escucho una voz familiar, suave y cargada de urgencia. Él nunca se fue, y tú tampoco escaparás. Porque ellos siempre regresan. Hay cosas que el dinero no debería comprar. Yo las compré de todas formas. No debería estar contando esto, pero aquí estoy, porque si estás escuchando, significa que ya te adentraste en este mundo. Yo entré por curiosidad, adrenalina y la promesa de hacer dinero rápido. Nunca imaginé que ese impulso me llevaría tan lejos. Todo comenzó con un mensaje en un foro de la Deep Web, un mensaje sin diseño, sin logos, apenas un enlace y la frase: información que cambia resultados solo para quien se atreva. Lo abrí temblando, con la sensación de que podía meterme en algo demasiado grande para mí. Al principio lo dejé pasar, pero por las noches, cuando la rutina me aburría y la cuenta bancaria parecía vacía, la frase volvía a mí, susurrando desde la pantalla: «Atrévete». Decidí investigar más. La página era un laberinto de enlaces cifrados, foros ocultos, mensajes que desaparecían a los pocos segundos. Cada paso que daba se sentía ilegal, pero también imposible de resistir. Allí nadie preguntaba tu nombre, ni tu edad, ni tus antecedentes. Solo querían que pagaras y que confiaras. Y yo confié. El primer contacto fue a través de un chat privado. Nadie mostraba cara, nadie daba información real sobre sí mismo. Solo textos y archivos cifrados. Un usuario, al que llamaban el administrador, me ofreció lo que yo buscaba: información sobre amaños deportivos. No simples consejos de apuestas,
Partidos ya arreglados, resultados garantizados, combinaciones de apuestas que nadie más podía conocer. Si quieres ganar, primero tienes que pagar, decía. Y pagué. Todo con criptomonedas en cantidades que me hicieron tragar saliva. No podía haber rastros, no podían haber pruebas. La sensación era extraña. Dinero intangible, pero riesgo tangible, casi físico. Cada transacción me hacía sentir como si estuviera cruzando una línea invisible de la moral y la legalidad. Recibí la primera información unas horas después. Era un archivo cifrado, sencillo a la vista, pero que contenía datos que nadie podría conocer de manera legítima. Cuando analicé los partidos, no podía creerlo. Cada resultado coincidía con la información. Partidos de ligas menores, combinaciones de apuestas raras, predicciones exactas, y el miedo apareció, pequeño, apenas perceptible al principio. No por perder dinero, sino por comprender que alguien estaba moviendo hilos que no debía tocar. A partir de ahí, quise más. Cada entrega era más detallada, más perturbadora. No solo estadísticas y resultados, nombres de árbitros involucrados, decisiones internas de los clubes, lesiones sorpresa que nadie conocía antes del partido. Era información que parecía sacada de dentro de los clubes, de los despachos. Comprender que podía comprar algo tan íntimamente oculto me hizo sentir poderoso y vulnerable a la vez. Con cada transacción, la tensión aumentaba. Recibía mensajes cortos, directos, sin explicación. El próximo archivo estará disponible a las 22 horas. Confirma tu asistencia. Era una invitación o una orden, no estaba seguro. La Deep Web no da margen. Cada notificación, cada correo cifrado me hacía sentir observado, aunque sabía que nadie me veía físicamente. Era un miedo silencioso, que no se ve, que no golpea, pero que se siente dentro del pecho. Al principio lo justificaba. Era solo negocio, era dinero rápido, era emoción, pero poco a poco empecé a notar los detalles inquietantes. Los nombres que me daban los contactos cambiaban, los archivos llegaban con ligeros retrasos y algunas cifras parecían intencionalmente confusas. Sentí que alguien me probaba, que evaluaba cómo reaccionaba ante cada nuevo paquete de información. No era solo un comprador, era un jugador en un tablero del que no entendía las reglas. Una noche me encontré revisando los correos con un nerviosismo que no había sentido nunca. Tenía la luz del ordenador como única compañía y el sonido de mi respiración retumbando en la habitación silenciosa. Abrí un nuevo archivo y mientras lo analizaba, un escalofrío recorrió mi espalda. Había algo, detalles que no debía saber, nombres de personas y clubes que jamás deberían haber estado en mi pantalla. Y entonces lo entendí. Estaba cruzando límites que no se podían deshacer, y la sensación era intoxicante. La Deep Web no tiene monstruos visibles. No hay sombras que te persigan ni ojos que te vigilen. Su terror es más sutil, más letal. Es el miedo a lo invisible, al conocimiento que corroe, al control que crees tener y que, poco a poco, se escapa de tus manos. Y ahí estaba yo, atrapado en un juego donde el dinero era solo una excusa y el miedo se volvía cada vez más real, cada vez más íntimo. Una noche, mientras revisaba los correos cifrados del administrador, recibí un mensaje que me heló la sangre. Jack, la próxima transacción no es opcional. Confirma tu disponibilidad. No había amenazas explícitas, ni vigilancia física, ni advertencias concretas. Solo la certeza silenciosa de que no había escapatoria. La Deep Web no grita ni golpea. Su terror es invisible. Te hace sentir observado en cada clic, en cada transacción, en cada decisión. Cada vez que abría un archivo, sentía como si alguien, en algún lugar, supiera exactamente lo que estaba haciendo. Los días siguientes fueron distintos. La información ya no llegaba de manera ordenada. Había retrasos, inconsistencias en los archivos, errores que parecían deliberados. Una vez una predicción llegó incompleta, con un partido que no figuraba en ninguna liga conocida. Pasé horas revisando bases de datos, intentando entender qué había pasado. Al final comprendí que no era un error, era una prueba, una advertencia.
Comencé a notar cambios en mí mismo. La ansiedad me acompañaba incluso cuando no estaba conectado. Cada notificación de correo hacía que me sobresaltara. Cada vibración del teléfono me helaba. Las apuestas ya no eran emoción ni dinero. Eran miedo y obsesión. Mis amigos, mi familia, mis rutinas. Todo empezó a desvanecerse mientras me sumergía más en este mundo. Una tarde, recibí un paquete inusual. No era un correo cifrado ni un archivo digital. Era un mensaje a través de un foro externo, raro y codificado, que decía: tus ganancias han llamado la atención, mantente al margen de preguntas externas. No decía más, pero la implicación era clara. Alguien sabía todo lo que hacía, incluso fuera de la Deep Web. Empecé a tener miedo de dejar rastros. Cambié contraseñas, direcciones de correo, cuentas de criptomonedas. Pero era inútil. Cada archivo que recibía tenía marcas sutiles, detalles que me recordaban que nunca estaba completamente fuera del alcance de los que controlaban este juego. Una sensación terrible crecía dentro de mí. Estaba jugando con algo demasiado grande y cada movimiento me atrapaba más. El punto de quiebre llegó cuando me pidieron colaborar de manera más activa. No solo comprar información, sino distribuirla, verificarla, incluso asesorar a otros compradores. La presión no venía de amenazas físicas, sino de una expectativa invisible que me hacía sentir que un solo error podría ser devastador. Cada decisión, cada acción era medida, observada, evaluada. Y allí entendí la verdad más aterradora. No era solo un comprador, era un engranaje dentro de un sistema inmenso que yo apenas comprendía. Cada apuesta que hacía, cada resultado que predecía, cada archivo que abría, formaba parte de un mecanismo que no podía controlar. Y cuanto más ganaba, más me hundía en él. Hoy, mientras cuento esto, todavía hago apuestas. No grandes, no visibles, pero cada vez que enciendo el ordenador, siento la mirada invisible de alguien que sabe todo lo que hago. Cada cifra que leo, cada archivo que descifro, cada transacción que envío, es un recordatorio de que estoy atrapado en un mundo que no tiene salida. El miedo no es un monstruo que puedes enfrentar y vencer. Es silencioso, constante, interno. Se siente en cada decisión, en cada pestaña que abres, en cada cifra que calculas. Y la Deep Web, con sus secretos y sus transacciones, no ofrece escapatoria, solo observación, solo control. Hay cosas que el dinero no debería comprar. Yo las compré de todas formas. Ahora, tal vez tú también estés escuchando y sientas ese frío que yo sentí. Esa sensación de que, aunque creas que solo miras desde fuera, el juego te está mirando a ti también. Bienvenido. Todo comenzó hace 6 meses. Una tarde lluviosa en Quito. Estaba solo en mi cuarto, rodeado de cables, pantallas y el zumbido constante del ventilador de la computadora. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales, y yo sentía que cada gota marcaba un compás que aceleraba mi corazón. Mientras navegaba sin rumbo, mi atención se detuvo en un enlace extraño. ¿Buscas justicia donde nadie más se atreve? No era un mensaje típico ni un anuncio molesto. Había algo en él que me obligaba a hacer clic. Cuando lo hice, la pantalla se volvió negra por unos segundos, y luego apareció un espacio minimalista y silencioso, con un mensaje que me hizo retroceder un instante. Si estás aquí, es porque estás dispuesto a mirar más allá de la moral común. Bienvenido. Una voz neutra y monótona emergió de los altavoces. No parecía humana. Sonaba como una grabación digital, sin emoción, y aún así lograba helarte la sangre. Los llamamos justicieros. Actuamos donde la ley no llega. Pero no somos héroes. Somos necesarios. La advertencia estaba clara. No había vuelta atrás. Durante semanas recibí instrucciones precisas. Me enseñaron a navegar en la Deep Web sin dejar rastro, a identificar patrones de actividad sospechosa, a descifrar perfiles y transacciones que parecían inofensivas a simple vista. Cada lección incluía simulaciones, pruebas, errores que podían ser fatales si ocurrieran en la vida real.
Aprendí que la vigilancia no era un enemigo visible. Estaba en cada mensaje que enviaba, en cada búsqueda que hacía, en cada clic que parecía inocente. Mi primera misión fue aparentemente sencilla: investigar a un traficante que operaba en Quito, vendiendo objetos robados de manera casi anónima. Al principio todo parecía rutinario. Revisaba perfiles, cruzaba datos de foros oscuros, analizaba patrones de comportamiento. Pero pronto me di cuenta de que la rutina era una trampa. Cada nueva pista traía consigo una sensación creciente de amenaza. Empecé a notar cambios en mis propios reflejos, en mi respiración, en cómo cada sonido en mi casa parecía amplificado y sospechoso. La adrenalina se mezclaba con la ansiedad y no podía distinguir si estaba más vivo o más atrapado en un laberinto que yo mismo había elegido. Un día, mientras revisaba un foro cifrado, encontré un hilo donde se discutían métodos para intimidar a personas que interfieren con negocios ilícitos. Los mensajes eran fríos, técnicos, como si hablara un manual sin ética. Leerlos me dejó un escalofrío. Me di cuenta de que no estábamos jugando con juegos de ordenador ni resolviendo acertijos, sino manipulando vidas reales. Entonces llegó el momento de actuar. Recibí un mensaje urgente. Tu objetivo ha escapado. Necesitamos que tomes una decisión. No era un simple aviso. Era una orden con consecuencias reales. Debía decidir si exponía al traficante públicamente en un foro restringido, arriesgándome a su reacción, o esperar y perder la oportunidad de detenerlo. Elegí actuar. Subí la información y esperé, escuchando cómo el silencio de mi cuarto se volvía insoportable, roto solo por el tic-tac del reloj que parecía marcar la cuenta atrás de mi vida. Poco después recibí los primeros indicios de reacción: mensajes crípticos, cuentas que aparecían y desaparecían, alertas de actividad que no podía rastrear del todo. La sensación de ser observado se volvió constante. Empecé a revisar mi entorno con paranoia. Cada sonido en la calle, cada sombra proyectada por la luz de la farola, parecía tener intención propia. Me sentía vivo, sí, pero en un estado de tensión que drenaba lentamente la certeza de que podía volver a mi vida anterior. A pesar del miedo, algo en mí cambió. Una mezcla de fascinación y adicción. Cada nueva información que recogía, cada operación que realizaba, me hacía sentir parte de algo poderoso, algo prohibido, pero sabía que el precio de ese poder era la pérdida de inocencia, la transformación silenciosa de un joven curioso en alguien capaz de moverse en la oscuridad, sin reglas y sin certezas. Y entonces lo entendí. El terror no estaba en lo que podía suceder afuera, sino en lo que estaba sucediendo dentro de mí. En cómo cada acción, cada clic, cada decisión me iba moldeando lentamente en alguien que ya no reconocía. La Deep Web no es un lugar de fantasmas, ni de cámaras escondidas, ni de desapariciones. Es un laberinto de mentes humanas, y en ese laberinto, la justicia y la moral se mezclan en un gris que quema. Nunca pensé que mi curiosidad me llevaría tan lejos. Nunca pensé que un simple clic me sumergiría en un mundo donde ser prudente y ser valiente eran la misma cosa, donde cada acción podía ser la última y donde el silencio era más aterrador que cualquier grito. Pero allí estaba yo, Jack, atrapado entre la necesidad de justicia y el miedo a lo que me estaba convirtiendo, y sabía que aún no había visto lo peor. Los días que siguieron a mi primera acción fueron un infierno silencioso. La sensación de ser observado se volvió constante. Cada notificación, cada mensaje cifrado que llegaba, me hacía saltar, y la paranoia se filtraba incluso en mis sueños. La ciudad seguía con su rutina normal, con coches pasando y luces parpadeando en Quito, pero yo sabía que algo había cambiado. Yo ya no era un simple espectador. Me había convertido en parte de un juego donde cada movimiento contaba y donde los errores podían ser letales. Mis siguientes misiones aumentaron en complejidad y riesgo. Aprendí a rastrear cuentas fraudulentas, a identificar redes de estafadores que operaban como si la ley no existiera, a juntar pruebas sin dejar huella. A veces me sentaba frente a la pantalla durante horas, siguiendo patrones,
revisando intercambios, viendo cómo vidas se movían ante mis ojos como piezas de ajedrez. Cada decisión traía consigo un peso insoportable. La posibilidad de que alguien sufriera, que alguien reaccionara violentamente, que todo se fuera de control. Una noche, mientras analizaba un perfil vinculado a una red de estafas, me di cuenta de que había algo extraño. La persona que investigaba parecía anticipar mis movimientos. Borraba mensajes, cambiaba cuentas, desaparecía y reaparecía en lugares inesperados. Esa sensación de juego del gato y el ratón me dejó inquieto. Sentí miedo real, no de fantasmas ni cámaras, sino de alguien que podía ver, aunque no sabía cómo, cada uno de mis pasos. Los justicieros me advirtieron: en este mundo no hay seguridad completa. La información es poder, y también un arma que puede volverse contra ti. Aprendí que incluso los más experimentados podían equivocarse, y que una sola decisión en falso podía destruir todo. Aún así, la adrenalina se volvió adictiva. Cada misión completada, cada objetivo neutralizado, me hacía sentir que controlaba a algo que antes era inalcanzable. Pero esa sensación de control era solo una ilusión. Lo más perturbador era ver cómo los límites de la moral se desdibujaban. Había que decidir en segundos, con información incompleta, quién merecía ser expuesto y quién podía quedar en la sombra. Una vez me vi obligado a revelar datos que podían arruinar la reputación de un intermediario aparentemente inocente, solo porque estaba vinculado indirectamente a actividades ilícitas. Sentí un nudo en el estómago al ver las consecuencias. Mensajes de amenaza, cuentas cerradas, rumores que se expandían en foros ocultos. Cada acción que creía justa tenía un costo humano real. Con el tiempo entendí que la Deep Web no perdona la indecisión. Aprendí a moverse rápido, a desconfiar de todo y de todos, incluso de mí mismo. La ciudad parecía normal desde fuera, pero yo sabía que estaba conectado a algo que podía desmoronarse en cualquier momento. Empecé a notar cambios en mí: noches en vela, nervios tensos, mirada fija en pantallas, aislamiento. Mis amigos y familiares notaban que algo había cambiado, pero no podía explicar nada. Era un mundo que nadie podía comprender. Entonces llegaron los momentos más críticos. Una operación que parecía rutinaria se convirtió en un caos. Un objetivo detectó nuestra investigación y empezó a manipular información, creando confusión dentro del grupo. Durante horas estuvimos siguiendo pistas falsas, evaluando amenazas, tratando de no dejar huella mientras las redes de engaños se cerraban como un laberinto. Sentí miedo físico, como si el corazón se me fuera a salir del pecho. Me di cuenta de que no solo estaba cazando, sino que también podía ser cazado, y que cada acción tenía un efecto dominó que no podía controlar del todo. Lo peor no era el riesgo externo, sino el interno. La tensión constante me estaba cambiando. Me hacía sentir que la línea entre víctima y justiciero se borraba cada día. La adrenalina se convirtió en una necesidad, el miedo en un compañero silencioso. Ya no era solo justicia lo que buscaba, era poder, conocimiento, control, aunque ese control fuera siempre frágil y aterrador. Ahora, mientras te cuento esto, comprendo que el verdadero terror no está en lo que acecha fuera de la pantalla, sino en lo que ocurre dentro de ti, en cómo la curiosidad te arrastra, cómo la adrenalina te engancha y cómo la moral se vuelve un concepto relativo cuando operas en un mundo donde nadie vigila excepto los demás justicieros y donde cada decisión puede dejar cicatrices irreversibles. La Deep Web no tiene fantasmas ni desapariciones. Tiene personas, mentes humanas, desesperadas, calculadoras, peligrosas, y la justicia que impartimos es gris, dolorosa y perturbadoramente adictiva. Y yo ya no sé si soy el cazador o la presa. El sonido de los árboles cayendo puede perseguirme incluso cuando estoy a miles de kilómetros de distancia. Lo que voy a contar no es una historia de fantasmas ni de desapariciones misteriosas. Es algo mucho más real, mucho más cercano.
El miedo que se siente al mirar la destrucción de algo que no puedes proteger, mientras la red oculta de Internet sigue operando a tus espaldas. Todo empezó hace unos meses, cuando un contacto me ofreció acceso a un mercado de la Deep Web especializado en madera ilegal. Al principio creí que era una exageración, solo una venta más. Pero cuando conecté mi ordenador a esa red y empecé a explorar, me di cuenta de que era algo mucho más grande. Los vendedores no eran simples traficantes. Tenían mapas, horarios, rutas de extracción y hasta cámaras en vivo de las zonas más remotas de la Amazonía. El silencio de la selva, interrumpido por motosierras, parecía un sonido lejano, pero yo podía escucharlo a través de su transmisión. Al principio fue solo curiosidad. Pasaba horas mirando la pantalla, observando cómo los árboles eran derribados con precisión quirúrgica, cómo los troncos se apilaban y se preparaban para ser transportados. Pero pronto entendí que no se trataba solo de madera. Cada árbol caído era un ecosistema destruido, un hogar borrado, y yo estaba ahí, viendo todo desde mi cuarto, como un testigo invisible. Sentí una mezcla extraña de fascinación y culpabilidad que me impedía apartar la mirada. Decidí que tenía que verlo con mis propios ojos. Viajé al norte de Brasil, al estado de Pará, cerca del río Xingu. La selva me recibió con su humedad pegajosa y su olor a tierra mojada. Todo parecía tranquilo, casi idílico, hasta que empecé a escuchar el primer murmullo de las motosierras. Al principio creí que era un sonido lejano, una ilusión de mi imaginación, pero a medida que me acercaba al claro, el rugido metálico se volvió inconfundible. Lo que encontré me dejó helado. Una cuadrilla de hombres trabajaba sin descanso, cortando árboles gigantescos que habían vivido siglos. No había vigilancia, no había gritos, solo la eficiencia brutal de la maquinaria. Algunos hombres medían los troncos, otros los cortaban con precisión quirúrgica, y los que parecían más jóvenes apenas levantaban la cabeza, concentrados en su tarea. No era violencia visible, no había confrontación, pero la destrucción era total. Me escondí detrás de un arbusto y observé cómo uno de los árboles más grandes del claro caía con un estruendo que hizo temblar la tierra. Las aves escapaban al vuelo, y un olor a madera recién cortada llenó el aire. Fue entonces cuando me di cuenta de la magnitud de lo que estaba viendo. La selva podía desaparecer y nadie en el mundo se enteraría hasta que fuera demasiado tarde. Al regresar al pueblo más cercano, decidí explorar más a fondo las rutas de extracción que me mostraba la Deep Web. Cada coordenada era un sendero secreto, un camino improvisado en mitad de la selva. A veces caminaba durante horas sin ver más que árboles y barro, y otras veces me encontraba con pequeñas plataformas de madera recién construidas, donde los trabajadores descansaban entre cortes, como si fueran estaciones dentro de un ritual silencioso. Aprendí a reconocer los sonidos de cada especie de árbol al caer y a distinguir el crujido de la maquinaria a diferentes distancias. Era como si la selva misma me enseñara a anticipar la destrucción. Una noche, mientras revisaba un nuevo lote de coordenadas, encontré algo inquietante. Un pequeño campamento, iluminado por lámparas de gas, completamente abandonado, con herramientas todavía sobre la tierra húmeda. Los troncos apilados alrededor del lugar parecían esperar a alguien. Sentí un escalofrío, pero también una atracción peligrosa. Caminé entre los restos examinando las marcas en los árboles, tratando de entender la logística detrás de todo aquello. Cada corte, cada árbol caído, parecía seguir un plan meticuloso, una especie de cálculo invisible que yo apenas podía comprender. Cuando finalmente regresé al claro principal, los hombres estaban trabajando de nuevo, y algo dentro de mí se tensó. El miedo no venía del ruido ni de la proximidad de la maquinaria. Venía de la certeza de que aquello no se detendría. La Deep Web conectaba a compradores, transportistas y cortadores, formando un ciclo perfecto de destrucción que nadie supervisaba. Todo estaba calculado. Cada movimiento tenía un propósito, y yo era solo un espectador atrapado entre la fascinación y el horror. Esa noche dormí mal, con el sonido imaginario de los árboles cayendo resonando en mis oídos. Supe entonces que había cruzado un límite. Ya no era solo curiosidad,
Ya no podía ignorar lo que estaba pasando. La selva estaba siendo devorada por una red invisible, eficiente y silenciosa, y yo la estaba observando. Desde ese momento supe que nada volvería a ser igual. Durante los días siguientes, no podía dejar de pensar en la selva ni en los árboles que había visto caer. Cada coordenada nueva que revisaba en la Deep Web era como abrir una ventana a un mundo paralelo, un lugar donde la destrucción estaba organizada con precisión quirúrgica. Me convertí en un observador obsesivo, siguiendo rutas de transporte, fechas de extracción y hasta patrones de trabajo de los cortadores. Cada vez que veía los mapas, los senderos y los cargamentos listos para partir, sentía una mezcla de fascinación y terror que me paralizaba. Una madrugada, mientras revisaba transmisiones en vivo, encontré un área marcada con un icono rojo. La descripción decía: árbol centenario, alto valor, extracción inmediata. Algo dentro de mí me impulsó a ir a verlo. Preparé mi equipo con cuidado: linterna, botas resistentes y un pequeño cuaderno donde anotaba cada sonido, cada olor, cada detalle del entorno. No era aventura, era casi un ritual de observación, una necesidad de ser testigo directo de la magnitud de la destrucción. Cuando llegué, la vista me dejó sin aliento. Un árbol colosal se alzaba en medio de un claro, su tronco ancho y rugoso como la piel de un gigante. Las raíces se hundían en la tierra con fuerza, y la copa desaparecía entre la niebla y la luz de la mañana. No había rastro de maquinaria aún, pero podía escuchar el leve zumbido de la motosierra a lo lejos, acercándose. Decidí acercarme con cautela, caminando entre raíces y lianas. Cada paso crujía bajo mi peso, y sentí que el bosque mismo me observaba. Las aves, los insectos, el viento entre las hojas. Todo parecía sincronizado para avisarme que estaba entrando en un territorio prohibido. Desde la distancia, vi cómo un grupo de hombres aparecía entre los árboles, avanzando con eficiencia. Sus movimientos eran casi coreografiados. Cada uno sabía exactamente dónde colocar la sierra, cómo cortar, cómo levantar el tronco sin desperdiciar tiempo. Me escondí detrás de un tronco caído y observé el ritual de destrucción. Uno de ellos, con guantes y casco, colocó cuerdas alrededor del árbol centenario, preparando su caída. La precisión me horrorizó. En ese instante comprendí que el terror no estaba solo en la acción física de cortar, sino en la planificación fría, casi científica, que había detrás de cada movimiento. Era como presenciar una especie de industria de la muerte vegetal. Mientras los hombres trabajaban, me di cuenta de que había pequeñas cámaras instaladas en las ramas de otros árboles, probablemente conectadas a la red de la Deep Web. Cada movimiento era monitoreado, registrado y distribuido. La sensación de vigilancia invisible me hizo estremecer, no por miedo a ser descubierto, sino por darme cuenta de la escala de lo que estaba ocurriendo. La selva no estaba abandonada, estaba controlada por una red que nadie podía tocar. Después de horas de observación, el árbol finalmente cayó con un estruendo que retumbó por toda la zona. El impacto levantó una nube de polvo, hojas y ramas, y por un instante el silencio volvió al bosque, roto solo por el murmullo del viento entre los árboles vecinos. Fue un momento de poder y devastación, un recordatorio brutal de que lo que yo estaba viendo no era un accidente, ni un acto de naturaleza. Era destrucción deliberada. Al regresar al pueblo, la sensación de impotencia me acompañaba. Podía ver en mis notas y en la pantalla del ordenador los precios, los cargamentos, las rutas, pero ahora también veía los árboles, los claros abiertos, los ecosistemas borrados. Empecé a tener pesadillas con troncos gigantes cayendo sobre la selva, con caminos cortados, con camiones que desaparecían entre la niebla cargando vida muerta. Un día decidí seguir otra ruta más profunda, más aislada. Caminé durante horas, siguiendo las coordenadas que indicaban un nuevo lote de extracción. La selva se cerraba a mi alrededor, los sonidos se volvían más densos, más intensos. Observé cómo los cortadores llegaban en camiones improvisados, descargaban sierras, cuerdas y herramientas,
y se dispersaban como si fueran fantasmas entrenados. Todo estaba calculado. La llegada, la tala, el transporte. No había improvisación, no había error. Cada árbol era medido, cada corte programado, cada acción vigilada. Esa noche regresé al pueblo con la certeza de que nada podía detener aquello. La red, los compradores, los cortadores, todos formaban un ciclo perfecto. Lo que yo sentía como terror, otros lo sentían como rutina, como negocio. Me senté frente a mi ordenador y por primera vez comprendí que el horror más profundo no está en la amenaza física, sino en la normalidad con la que algo tan devastador puede ocurrir sin que nadie haga nada. No olvidaré el sonido de los árboles cayendo, ni la sensación de ser testigo de una maquinaria invisible que devora siglos de vida. Y lo peor es que sé que seguirá cayendo, una y otra vez, mientras alguien, en algún lugar de la Deep Web, haga clic y decida que vale más un beneficio que la vida misma de un bosque. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.